comunicación con el profesor Guillermo Aníbal Gardner, pues uno se da Aló, cuenta a lo largo de estos ¿qué tal días Eduardo? que ¿Cómo estás? bueno, que las cadenas Ahí nacionales y pasándola, otros medios de esperando pues aquí la comunicación le comunicación con informan a los ustedes que ya televidentes, oyentes pues y la por supuesto a los establecimos, lectores a ¿ya? través de la prensa escrita todo lo que sucede en temas de, digámoslo, de partidos de fútbol, en temas de actividades culturales y turísticas, pero a veces es importante que nosotros como medios le contemos. Muy buenas tardes para ti, para tu compañero allí Eduard y el personal de Antena y la audiencia. Quedé muy pues entusiasmado como de darme la pasadita por La Leona. Pintaron ustedes un cuadro muy atractivo y en realidad esa es una de las zonas bien hermosas de acá de Santa Rosa. Bueno, bueno, ¿y pudieron ver La Leona o no la vieron? Claro que sí. Bueno, sobre los temas que han mencionado ustedes como de interés de la audiencia, debo confesar lo siguiente. En materia tributaria, esa no es mi experticia. Así, muchos años atrás fui profesor de Hacienda Pública, pero en realidad no puedo decir que esté muy actualizado ya en los aspectos ya procedimentales y mecánicos. De manera que yo sugeriría más bien a los interesados acudir a las posibilidades que tiene la red. De hecho, basta uno colocar allí reforma tributaria y se remite uno no solamente a las páginas de la Presidencia de la República, el Espectador ha publicado cosas muy interesantes, además de ello, en el mismo Ministerio de Hacienda. Y lo demás, en la parte del menudeo, digámoslo así, es importante pues consultar con un buen contador público, ya para no ir a enredarnos la vida en el futuro próximo. Lo que sí puedo yo decir en términos ya del marco político, de lo que son las políticas impositivas, que los colombianos estamos es en mora de darle vida a los preceptos de la Constitución del 91 en esa materia sobre lo que son los ingresos públicos y el gasto público. Y esa parte que es de política general, o sea, del marco político, de las decisiones en materia impositiva, pues de impuestos, contribuciones, etcétera, hay que entenderla ahora como una tarea prioritaria si es que queremos realmente construir la paz. Recuerdo de unos tratadistas de Hacienda Pública norteamericanos, Hansen y Garber, si mal no recuerdo sus nombres. Ellos planteaban que el reto fundamental de las llamadas sociedades democráticas occidentales estaba en lograr ese equilibrio entre el gasto público social y lo que es la parte de los ingresos públicos. Inclusive decían, y recuerdo muy bien de estos autores, que ese era el reto grande frente a las teorías de la inevitabilidad del desplome del capitalismo y del triunfo de otras formas de organización como serían pues socialistas o comunistas, ¿ya? De manera que ahí hay materia para analizar. Y el gasto público social es una de las cosas que acá se tienen más descuidadas y si lo va a ver uno en el ámbito nacional, pues es escandaloso, pero pasemos aquí al ámbito regional y local. Por ejemplo, la atención de necesidades acerca de las cuales en estos días de pronto me he tornado cansón para el señor alcalde y sus acompañantes, que es el tema, por ejemplo, de las vías de acá de La Hermosa. Allí hay que aplicar en realidad una política de gasto público para atender esas necesidades y entonces de ahí valdría la pena decir, tenemos que esperar a que la reforma tributaria haya producido sus efectos y de pronto de ahí se puedan destinar algunas, digamos, transferencias hacia nuestro municipio. Bueno, ahí hay mucha tela realmente para cortar. Lo otro es, de acuerdo a los preceptos constitucionales, una reforma tributaria se viene a justificar en la medida en que, por ejemplo, se vayan a atender y a privilegiar sectores fundamentales como son la educación. Y que si se ha tenido acá una historia donde ese gasto se ha
privilegiado es para el sostenimiento del aparato militar en razón de la guerra, pues ahora ya no hay justificación alguna para no fortalecer los campos de la educación y de la salud que han estado bien abandonados. Así es, Isabel Cristina, pero también hay unos aspectos que no se pueden, digámoslo, desconocer, y es que no existe una norma en materia tributaria, en materia laboral y demás, que tenga el atributo de la eternidad y que no pueda ser modificada, cambiada, reformada, derogada. De manera que esta reforma tributaria pues puede inclusive pasar pues toda la ritualización en el Congreso y entrar pues ya en plena vigencia pues para ser aplicada, y vaya a saber que algunos juristas o políticos bien asistidos presenten algún tipo de acción para que sea esa reforma declarada inexequible o que no estuvo conforme con las normas constitucionales o que es violatoria de normas superiores, tantos motivos que pueden conllevar finalmente a la anulación o a la declaratoria de nulidad de un determinado cuerpo normativo o de una parte de ese cuerpo normativo, ¿ya? Me parece a mí que es una ocasión de llamar la atención sobre algo que uno como, digamos, maestro de escuela tiene o piensa, decirle a los alumnos o a las personas que están a la expectativa de ver cómo hacerlo. Romper aquí el esquema de la inexorabilidad de la ley, ¿ya? Las normas hay que acatarlas, hay que producirlas tal como manda la misma Carta Constitucional, etcétera, pero son siempre susceptibles, vuelvo y digo, de reformarse, de derogarse, etcétera, ¿ya? Cambian las condiciones de las relaciones políticas aquí en el país, entre los partidos, etcétera. Ocurre algo que comprometa a Colombia en el ámbito internacional, digamos, hasta con un conflicto armado en cualquier parte, en el Asia o en África o en Europa. Entonces eso quiere decir que el orden normativo pues va a ser modificado, ¿no? Lo otro es romper un esquema con el cual se educaron aquí todas las generaciones, incluida la mía. Es decir, yo durante muchos años, décadas, partía de ese supuesto latino que dice, dura es la ley, pero es la ley, ¿ya? Dura lex, sed lex, ¿ya? Eso suena muy bonito, pero eso es absurdo. Y los desarrollos políticos, jurídicos, digamos, de las últimas 4 décadas, han acabado con eso. Es decir, la ley, inclusive en determinados eventos, el funcionario puede decir, yo no aplico esta ley, yo no aplico esta norma, porque considero que aquí se está vulnerando una norma superior, por ejemplo, una norma constitucional. O ahora en el ámbito de que no vivimos en una parroquia, sino en un mundo globalizado, es factible que una determinada norma o cuerpo normativo colombiano vaya en contravía a normatividades en temas como los de derechos humanos y tantas otras cosas que son vigentes en el ámbito internacional. Y sabemos que la misma Constitución es clara, que en determinados órdenes de relaciones el derecho internacional tiene una primacía, digamos, frente al derecho local. De manera que no seamos pesimistas, lo que tenemos que aprender es a apoderarnos más de la condición de ser ciudadanos, y ciudadanos que incidamos en los procesos de la construcción de las normas que nos van a regir, y no simplemente limitarnos a votar por unos personajes que van y representan y sacan las normas y las ponen en vigor, pero para lo que vienen a ser sus ámbitos estrechos de intereses o de relaciones sociales, políticas o de lo que sea. Los colombianos tenemos que aprender en ese sentido a ser más ciudadanos y a no estar siempre esperando que sean los señores políticos o el Estado, etcétera, los que vayan a salvarnos y a sacarnos de todo lo que nosotros tenemos, ¿ya? Es asunto de la educación política.
Y aquí se gastan millones a veces en programas, por ejemplo, de educación ciudadana, ¿verdad? Y entonces lo que hacen es en las escuelas o en los colegios repetir de manera literal, memorística, etcétera, algunos textos legales que a las gentes finalmente no les dicen nada. Es decir, hay que modificar los supuestos del orden educativo y lograr a partir de esos cambios una formación ciudadana, política, que los seres ciudadanos seamos en realidad los animales políticos ideales que de pronto pensaron los griegos. Eso es decir, que aprendamos a repensarnos, pero eso no se va a aprender en una cartilla, eso se hace en la práctica. Dejar de esperar de que es el líder, que Santos o que Timochenko o que Álvaro Uribe van a salvar la patria, ¿ya? Yo creo que es el ciudadano común y corriente y uno lo ve cuando habla con el trabajador, con el reciclador, con las personas, esa percepción la tienen clara, que ese mundo de las dirigencias políticas y demás es un mundo que, pues, por desgracia para la vida nacional es como un mundo extraño para el ciudadano común y corriente, pero el ciudadano común y corriente debe tratar de conocer ese mundo, a esos habitantes, a esos seres del otro mundo que son los políticos y las direcciones de las agencias políticas para poder establecer una buena comunicación productiva y al servicio del ciudadano mismo.